para los dos. Sí, es el mismo caso. Bueno, el antecedente que hubo una falta de valoración de pruebas, ¿no? y errónea compulsa que va contra los artículos 115, parágrafo segundo, 180 de la Constitución. Y analizando la Constitución, entonces, apenas la ley. Yo le puedo decir un antecedente. Bueno, en un juzgado emergente de un proceso de unión conyugal, reconocimiento de unión libre, que antes era, dice reconocimiento de unión conyugal, se dicta una sentencia reconociendo esta unión conyugal, pero la parte demandada plantea un recurso de apelación ante el juez de partido mixto de una provincia, porque supuestamente él dice de que existe un certificado de matrimonio. La juez que conoció el recurso de apelación revocó la sentencia e inmediatamente la demandante recurre de casación y la Sala Civil, Comercial y Familia del departamento de Chuquisaca pronuncia un auto y declara improcedente el recurso de casación con la fundamentación principal de que la recurrente simplemente se limitó a establecer que han sido violados algunos derechos y que no se valoró la prueba, y declara improcedente porque hace referencia de que no, que la demandante, en este caso recurrente, no hace referencia a los artículos. Entonces los precedentes jurídicos y los precedentes contradictorios. Sí. Bien. No hace referencia. Entonces, es por ello de que le declaran improcedente, y a consecuencia de lo que se resuelve en este recurso de casación, es que plantea el presente recurso de amparo. Esos son los antecedentes. Muy bien. ¿Y qué es lo elemental y cómo se llevaría a la práctica desde la situación profesional de cada uno de ustedes los principios que se aplican y se desarrollan en esta sentencia constitucional? Hay una parte jurídica, ¿no? Han leído la parte jurídica. Más allá de los antecedentes, ¿qué les parece el desarrollo de estos principios y cómo lo vamos a aplicar en materia penal? Esa es la pregunta. Habla del principio de Verdad material. verdad material. Ese principio, como bien dice el Tribunal Supremo de Justicia, no es decir, me violaron mis derechos, no, como estamos acostumbrados, ¿no? O sea, decir, lo hizo mal porque no fundamentó y todas esas cosas. Sin embargo, no, hasta ahora nos falta precisión para poder identificar esos principios y aplicarlos. Y eso es lo que yo quiero con ustedes. O sea, que ustedes, esos principios que se desarrollan, esta famosa teoría, esos famosos versos, ¿no? Verdad material, el debido proceso. Como alguna vez a un presidente me dice el de debido proceso y yo no sé qué es eso, ¿no es cierto? Y es verdad, nos falta avanzar en esa situación. Entonces, por esa situación se les hace este ejercicio. ¿Cómo se aplican los principios desarrollados o cómo aplicarían los principios desarrollados en materia penal? Más allá del margen de la falta de fundamentación, que es otro elemento importante de lo que es el debido proceso. En materia penal se activa el mecanismo de defensa a través de la falta de fundamentación, siempre y cuando se identifique un indebido procesamiento. ¿Me entienden? Y se ponga en peligro
la vida de las personas y exista una grosera identificación del derecho a la libertad. ¿De acuerdo? Ese es el principio y el desarrollo que se hace en materia niño, niña, adolescente y en conflictos de adolescentes con la ley penal. Bajo esos antecedentes ya que les he manifestado, ¿cómo vamos a aplicar ese principio? ¿Por qué, y cómo y en qué forma se aplicaría este principio de falta de fundamentación o motivación en una determinada sentencia? Y lo involucraremos, lo desarrollaremos. Vamos, doctores, trabajemos. El tema ya les he dicho, a estas alturas del partido, ya estamos con la ley, y está la situación de que el artículo, es como le decía ayer, doctor, ya a estas alturas sabemos qué es la guarda, sabemos qué es el sistema penal, las medidas socioeducativas, pero vamos a la práctica. Y eso es el desarrollo de un nivel de posgraduado, ¿no es cierto? Y tienen que estar pues a la altura de esa situación. Entonces, ¿eso cómo se desarrolla? Porque también ya tenemos que romper esos esquemas de que vulneración de derechos y garantías constitucionales, señor juez o señora autoridad. Y todo el mundo dice, no, sí debe haber vulneración porque sí, estaba robando y está afuera. ¿No? Y ese sistema garantista no implica impunidad. Ese sistema garantista implica protección de derechos humanos. No se malentienda ni se desnaturalice, doctores. Para la ley, para la norma y para el Estado, todo sujeto involucrado es importante y se debe respetar sus derechos humanos. Partiendo de esa premisa, a veces no hay que ligeramente decir, ese fiscal lo dejó libre, o aquel policía lo dejó libre, le entregamos y el policía lo dejó. Hay un sistema garantista flexible, y ese sistema garantista, doctores, tiene una protección muy rigurosa de derechos humanos. Y por más delincuente que sea una persona, por más asesino que sea una persona, tiene derecho a un debido proceso, ¿no? Entonces, eso ustedes acuérdense siempre bien, y eso vayan siempre reflejando y reflexionando cuando se converse con otra persona, porque uno también, ya les he dicho desde ayer, no es fácil la labor de un policía, la labor de un militar, la labor de una autoridad, porque es toda la responsabilidad, la decisión de la vida de las personas es muy delicada. Entonces, bajo esta situación no es que haya corrupción, no es que el hecho de que un juez no está preparado. Bajo el principio de buena fe hay que presumir que el policía, el juez o el fiscal están preparados para su cargo y que evidentemente no es que se le deje libre porque se le dijo que tenemos que dejarlo libre. Hay un sistema de protección, ¿no es cierto? Bien, bajo esa situación y la reflexión realizada, ¿cómo se aplican esos principios? Es un párrafo, 2 párrafos nomás los principios. Hay una parte de la fundamentación, el por qué le rechazan el recurso de casación, y que hacen hincapié también para la fundamentación. Por ejemplo, dice: el recurso de casación, a la luz de la Constitución Política del Estado, no exige mucho formalismo cuando existe vulneración de derechos, pues en el presente caso debieron identificar el error como es el de citar los artículos, que fue lo que causó el rechazo del recurso de casación, pero también debemos, el derecho se aplica en relación al juez, dame el hecho, yo te daré el derecho, ¿no es cierto? Y en base ¿bajo qué principio? Perdóname que le corte, a eso quiero llegar. ¿Bajo qué principio se aplica el iuria no vir curia? El principio de la verdad material. Exacto. Ese principio de la verdad material, no es decir verdad material por verdad material, y así en la misma sentencia constitucional dice, y lo que les he manifestado, cuando existe una grosera identificación de la vulneración del derecho y garantía constitucional, no se requiere la aplicación primero de principios formales. Y eso lo ha desarrollado ya el caso de Campo Algodonero versus México, que dice que el hecho, y les voy a desarrollarlo así en simple,
eso que parece tan ambiguo, tan complejo, y los desarrollo de la siguiente manera. Los datos del campo algodonero es la denuncia que hacen las mujeres de Juárez ante la comunidad internacional ante la vulneración de derechos y garantías constitucionales de mujeres víctimas de feminicidios, explotación, discriminación y cuerpos, ¿no? O sea, lo que ayer se manifestaba, cuerpos que aparecieron en las calles y en fosas comunes. Y muchas madres reclamaban y los policías les decían, iban y reclamaban y les decían, señor, mi hija desapareció. Ay, pero ¿para qué la mandas pues a las 7, 8 de la noche? Si es niña no la deberías demandar. Ay, pero oí otro comentario que decían los policías, no, pero así siempre es, o sea, sí, se ha ido, o sea, tú también deberías de ver. Entonces, ante esas identificaciones hubieron fundaciones y había gente que, digamos, podía ir hasta el final con el tema de la justicia, ¿no es cierto? Van haciendo las investigaciones y uno de los relatos que hace una escritora mexicana desarrolla y hace una investigación, qué es lo que pasó y por qué semejantes delitos quedaron en la impunidad. Y una de las identificaciones que se hizo en este campo algodonero es que como tenían connotaciones políticas, como tenía el tema de narcotráfico, ya habían policías involucrados en estas desapariciones. A una llamada los policías hacían desaparecer las pruebas o bien las contaminaban. Y el sistema garantista es ese, ¿no es cierto? Una mínima contaminación de la prueba y el proceso cae y la persona acusada queda exenta de responsabilidad penal. Y ahí va el principio de desarrollo de la proporcionalidad. Ante tanta discriminación, ante tanta impunidad, ese sistema garantista también dice debe velar por los derechos y garantías constitucionales de las víctimas. Peor si se trata de mujeres o niños y adolescentes por ser sectores vulnerables. No, ¿y qué decía el desarrollo de las investigaciones? Decía, se agarró en una fosa común los diferentes cadáveres y si encontraban aquí un cuchillo y aquí un hilo, lo metían en una bolsa plástica, deliberadamente, ¿no es cierto? Deliberadamente empezaban a poner, porque cuando se utilizan este tipo de materiales al momento de recoger evidencia, se contaminan. Entonces los protocolos deben respetarse, ¿no es cierto? Y alegaban que o sea, lo típico, por eso le digo, no me sorprende que aquí digamos, el policía no tuvo y todas esas cosas. Es una cultura latinoamericana, al parecer, así lo voy viendo, ¿no? Los protocolos del recojo de evidencia señalan que debes hacerlo en un papel madera y de forma individual. Si encuentras esto, lo tienes que separar de las otras evidencias. Después de someterlos recién a un laboratorio, tienes que desarrollar el análisis. Entonces, deliberadamente explican que se fueron poniendo las pruebas y provocó contaminación. Entonces, los jueces, como el caso del ejemplo, desarrollaron y obviamente, pues, principio garantista, contaminación de la prueba ante la insuficiencia, absuelto, ¿no es cierto? Entonces se denuncian este tipo y que fue hasta la Corte Suprema y las sentencias salían con absolución. Van ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana hace un desarrollo exquisito de lo que es el principio de verdad material. Dice, no se puede desconocer evidentemente principios de legalidad y la verdad formal. Sin embargo, porque existe una verdad formal no implica el desconocimiento de que el hecho no ocurrió. Por tanto, prima el principio de verdad material y supera, dice, el principio de verdad formal. O sea, hace esa relación aritmética para decir que el cumplimiento de procedimientos formales no implica el desconocimiento del hecho. Y como dice la doctora, curia non via curia. Existen los hechos, existen antecedentes para poder considerar la existencia del hecho. Entonces, existe la obligación de pronunciarse y garantizar una justicia pronta, efectiva y oportuna y tutelar el derecho reclamado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de verdad material que se tiene que desarrollar al momento de que ustedes activen mecanismos de defensa y que puedan pedir el resguardo de derechos y garantías constitucionales. Dentro de ese marco es que se desarrolla esta verdad material,
que no significa vulnerar la norma. Aquí hay el hecho, pero vulnerar esa norma. Es como en tema de narcóticos. ¿Por qué se supera el tema formal? Y les doy un ejemplo, porque eso es lo que vivimos cotidianamente. El Código de Procedimiento Penal en materia de narcóticos, cuando se hace el trabajo de acción directa, supuestamente los delitos ordinarios tienen que estar al momento de recabar las pruebas el fiscal. Pero en delitos de narcóticos, al ser flagrantes, obviamente que no lo vas a tener al fiscal porque no trabajas de la mano, ¿no es cierto? Entonces se recaban las evidencias y se dice sin presencia de testigo por la imposibilidad material. Entonces muchas veces se objeta y dice no se cumple el procedimiento penal porque no está firmado por el fiscal, no se cumple el procedimiento formal porque no está firmado por el policía o por el testigo. Ya, ok, pero esa situación de que no esté firmado por el policía o que no haya estado firmado por el fiscal, porque a veces en una temporada cuando no existía este tema de los cursos, las especialidades, obviamente que los policías cometían errores. Pero eso no es el fondo del proceso que está a conocimiento del juez. El fondo del proceso que está en conocimiento del juez es el hecho. Esta situación formal de que no haya firmado, por decirles el policía, el acta de requisa, es motivo de una reacción disciplinaria ante la instancia respectiva. Por eso, otra vez les vuelvo a reiterar que no implica el desconocimiento del hecho para resolver. ¿Me entienden? ¿Se entiende ahora sí con este ejemplo, ¿no es cierto? Esa es la situación que quiero que entiendan de este principio de verdad material, porque todo el mundo alega verdad material y no dice por qué. Vulneración del debido proceso y no dice por qué. A ver, ¿quién sabe el concepto de lo que es el debido proceso? Usted participa después, doctora, primero a los colegas. ¿Qué es el debido proceso? ¿Qué es otra prosa que se maneja como el que yo te quiero y no se sabe por qué te quiero? ¿No? Así manejamos el tema de verdad material y el debido proceso, o ligeramente vulneración de derechos y garantías constitucionales, vulneración de derechos y garantías constitucionales, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es la fundamentación que se debe acumular para que esa demanda que se está llevando a cabo tenga la justificación con las pruebas y que el juez que imparte la sentencia sea aquel que con un análisis justo proceda en base a la ley. Doctor. El debido proceso, yo lo entiendo de que se debe llevar pasos por pasos, según el procedimiento que debe y en los tiempos que debe seguirse. A eso lo entiendo el debido proceso. Como debido proceso debemos entender que existen un conjunto de elementos que hacen al proceso en sí para que sea considerado válido. Estos elementos y acciones marcan una línea de actuación de las autoridades judiciales, de todo el aparato de investigación, policía, fiscalía y autoridad jurisdiccional. Entonces, cuando hablamos del debido proceso, estamos hablando de la observancia de esos elementos, de esas acciones, sobre esa línea que está establecida en nuestra ley, en la Constitución, donde están enmarcados nuestros derechos. Entonces, el debido proceso implica, por ejemplo, el debido proceso podemos decir cuando estás procesado o has sido presentado ante un juez, pero no se ha tomado tu declaración y ya te están dando una sentencia. Entonces se está vulnerando a un principio que dice nadie podrá ser oído, nadie podrá ser condenado sin haber sido oído previamente, ¿no? Sin haber sido... Nadie podrá ser condenado a una sentencia sin antes haber sido y escuchado y vencido en un juicio oral público. No en un juicio oral y público, porque ¿dónde quedan las otras materias? Ese principio rige porque está en la Constitución para todas las ramas del derecho, doctor. Eso dice esta sentencia. No, ¿cierto? Correcto, doctor. Sí, o sea, no es solo, por favor,
Señor, no es solo que hablemos del tema penal. El tema penal evidentemente es un tema apasionante porque es el reflejo de las demás ramas del derecho, ¿no es cierto? Pero esta situación de ser vencido, escuchado y oído en un juicio es para todas las ramas del derecho, ¿no? Esa es la situación. Entonces, más o menos sobre eso va el debido proceso. Y demás principios y demás derechos, en síntesis sería como el cumplimiento o el respeto de los derechos que tiene cada individuo y la tramitación de un proceso de cualquier naturaleza que sea. Ahí nos vamos acercando. Muy bien. Doctor. Sí, el debido proceso debemos referirnos a que principalmente es un principio, ¿cierto? En el que Principio, derecho y garantía. en el que se debe respetar los pasos que se deben seguir dentro de un proceso, como ser, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes con responsabilidad penal, en el inciso 262, inciso G, dice que como derecho y garantía se debe respetar el debido proceso, ya que el proceso penal de adolescentes, primeramente, se debe respetar la oralidad, se debe respetar la reserva, debe ser un proceso rápido, contradictorio, que envuelve, en este caso, en la materia, a lo que viene a ser el debido proceso. Aquí En hay este caso, es decir, los derechos legales que posee una persona de acuerdo a la ley, ¿no? Y en este caso hago referencia a la ley 548, que específicamente en el inciso G hace referencia al respeto del debido proceso. Bueno, Un resguardo de la legalidad también podemos estoy leyendo acá toda una definición casi, no personal, ¿no? Ya. No, Un segundito, es que hay que aclarar algunas cosas de acá. El debido proceso tiene tres vertientes. Es un derecho, es una garantía y es un principio. Es el más complejo. Ahora ya se está diciendo que también el principio de igualdad tiene esa triple dimensión. Y todo lo que ustedes han dicho se resume en esta situación, y es de verdad, y es otra vez les vuelvo a decir, el tema del debido proceso no solo es para materia penal o para el tema niño y adolescente, es para todas las materias. ¿Y qué implica eso? El debido proceso es resguardar el ejercicio pleno de derechos y garantías constitucionales dentro de un proceso en igualdad de condiciones. Cuando digo proceso es para todo. Resguardo y el ejercicio, mi derecho a ser oído, mi derecho a ser escuchado, y también el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales, acceso directo a la justicia y todo aquello. Ese es el principio. Todo lo que ustedes han dicho engloba y se resume en esta situación. Yo tengo un debido proceso si tengo tutela efectiva. Yo tengo un debido proceso si se respeta el principio de igualdad procesal. ¿No es cierto? Entonces, es complejo, al igual que el principio de verdad material. Mucho ojo, siempre vayan desarrollando, siempre vayan estudiando esas dos características donde tenemos un poquito más que pulir y tejer fino. Doctora, bueno, en mi caso, que no soy abogada, cuando hicimos el debido proceso de tutela efectiva, digamos, ¿no? La tutela efectiva es una garantía. Es una garantía. La tutela efectiva es una garantía constitucional. No es un derecho. ¿Ya? La tutela efectiva se materializa cuando una persona que acude ante el órgano jurisdiccional para el resguardo de un derecho consigue ese fin. No hay tutela efectiva a raíz de lo que se reclama muchas veces, cuando no se ha hecho la adecuada fundamentación en una resolución. No hay tutela efectiva cuando hay una víctima que ha muerto hace 15 años y hasta ahora no tiene sentencia.
Esa es la tutela efectiva. ¿De qué sirve ir al órgano jurisdiccional a activar el trabajo de ese órgano jurisdiccional si no tengo justicia? Pronta y oportuna. Cuando es pronta y oportuna resulta ser justa, sea en materia penal, sea en materia administrativa también, ¿no es cierto? Y en todas las demás ramas de derecho. Y gracias a esta situación se maneja lo que decía la doctora, el principio que se establece en la ley 548 como en las demás ramas del derecho. El debido proceso, por si acaso, doctor, se maneja en todas las ramas, incluso para procesos disciplinarios, para el tema administrativo. No se olviden, por favor. Lo que pasa es que nosotros queremos ver desde materia penal qué es lo que ha dado luces. Hay las sentencias constitucionales de que dice que el debido proceso evidentemente ha empezado a aplicarse en el tema penal, que no implica el desconocimiento al estar en la Constitución para las demás ramas del derecho. Al igual entonces que el principio de la verdad material. Claro, doctor, todas las ramas. en todas las ramas del derecho. ¿Qué quiere decir? Si yo voy y activo un hecho y quiero que el juez me dé tutela y que se han obviado algunos presupuestos formales, no implica el desconocimiento que se pone a su cargo bajo el principio de iuria novia curi. Dadme los hechos, yo te pondré el derecho. La ley 348 y la ley 548 por eso hacen referencia también al principio de la deformalización en base que tiene relación con este principio de la verdad material. Claro, la informalidad y el principio también de gratuidad. No sé, y es que yo estoy empezando con una situación particularmente así, de esas características. El tema de formalidad, otro tema con el que se tropieza y también resulta ser el telón de Aquiles es el principio de gratuidad. Muchas instituciones públicas o privadas dicen, no, es que tienes que comprarte el formulario. ¿Por qué desaparecieron los papeles sellados en el órgano jurisdiccional? Los timbres. Para evitar el gasto del público oneroso, permanente y absorbente. ¿No es cierto? Sí, se anuló el tema de los timbres, porque también, pero resulta que existía la necesidad para evitar también las falsedades, ¿no es cierto? Porque los papeles sellados antes venían con números, sí. Los timbres venían con códigos, Sí. con códigos de base, y que sí, que también hay que verle el lado positivo, es cierto. Lo que pasa es que depende del funcionario. Quien se quiere corromper, se corrompe, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, ante las exigencias y demandas que hubo de esta situación, los papeles sellados desaparecieron. Que ha tenido consecuencias negativas, ha tenido consecuencias negativas. Entonces, otra de las situaciones que dice, o sea, el principio de informalidad también pasa por el tema del principio de gratuidad, ¿no? Por ejemplo, el otro día la fiscalía amenazó con todo un caso de una señora que tiene un tema psiquiátrico. Y aunque no me crean, no han querido obedecer el psiquiátrico de emitir una información de una persona que necesitamos, que es víctima y la necesitamos en el. Porque, bien interesante, ¿no? Les digo, por eso les digo, no se trata, o sea, si la autoridad, y no justifico, digamos, al tema de que, porque yo tenga la condición de juez, es verdad. Es difícil trabajar, doctores, cuando te mutilan las manos. Y me refiero a mutilar las manos porque muchas veces ante el mal diligenciamiento los procesos llegan abortados. La verdad, doctor, el plazo claro, procesal no también. solo es la culpa del plazo procesal, hay que ser honestos. El mal diligenciamiento, el que les he dicho ahorita, y pasa en todos los casos que ustedes conocen, cuando se hace el estudio de la escena del crimen, se cometen las mayores negligencias y arbitrariedades. Quiero suponer por desconocimiento, porque no quiero decir otra cosa. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurre aquí un asesinato, el policía ya está dentro de la escena del crimen? ¿Sí o no? Aislarse. ¿No? Díganme, ¿sí o no? Y haciendo manipulación de todos los objetos que encuentran Por eso sin quiero tener el cuidado necesario. Exacto. Por eso quiero suponer que es porque desconoce. Voy a poner entre paréntesis y ustedes ya verán
qué crítica darle a esa situación. Yo le pongo un paréntesis de que es porque desconoce, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas me refiero que muchas veces los procesos llegan pues mutilados ante el órgano jurisdiccional. Por eso vemos, ¿no?, un caso connotado. ¿Por qué la niña del caso Odín? ¿No es cierto? Que es un caso de relevancia aquí en Bolivia. ¿Cuántos años ya ha pasado, señor? 20 años. El caso del colegio. De la niña que mataron en La Paz por el portero, Sí, que sí, después sí, dicen que sí. tal vez es el hijo de la porterita. El portero creo que recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No, han vuelto a hacer el reenvío, creo que es el segundo reenvío y están las pruebas en la KGB. Porque salió No, una sí. prueba del FBI en ese caso, el caso Odín. No, donde está todavía decía para que era el análisis. sobrino, ¿no? Sí, y por eso se está volviendo a reenviar. Y otra vez lo están mandando ya no al FBI, lo están mandando a la KGB. O sea, no tiene, a eso me refiero, licenciada, cuando usted me dice falta de tutela. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Pero el señor sigue en privada libertad o ya salió libertad, doctor. Eso desconozco, doctora. Yo no voy a los análisis. O sea, si está o no está, o sea, eso para mí no es relevante, sino la forma en cómo se va trabajando. Que de esos errores hay que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Es nuestra obligación. ¿No? Entonces, a eso me refiero, doctora, y es un claro ejemplo de que incluso la sociedad tiene ese sentimiento de impunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay tutela efectiva? ¿Por qué no hay tutela efectiva? Está muerta esa niña, ¿cierto? Pero ¿acaso la muerte no es dignidad? ¿Acaso que yo muera en esas condiciones y no saber quién ha sido mi asesino no es obligación? Por un tema humanitario, ¿no es cierto? Entonces, a esa va la situación, y me refiero que también este principio de verdad material, antes, ¿sabe qué pasaba? Decía, es que no traía el formulario donde estaban las evidencias, pero porque no tenía 200 bolivianos para pagar. Oye, y por eso es que ha salido esta situación del principio de verdad material. La falta de dinero no te puede privar de acceso a la justicia. Sino, ¿para qué estamos? Y hay algo que hay que aprender concencialmente. Uno no se puede valer del cargo, uno tiene que ser para el cargo. Y cuando decimos servidores públicos, por más que sea el alto grado militar que pueda tener una persona, hasta el general está al servicio de la sociedad. Por eso no se llama ya funcionario público, se llama servidor público. Y eso Debería ser. No, y debemos, no es debería ser, está. Ya. Lo que pasa es que nosotros, no sé a qué se debe, nos agarramos y nos abrazamos bien y decimos somos autoridades y después no. Estamos al servicio de la población porque viene la población que quiere justicia, entonces tú estás para servir y hacer justicia. ¿No es cierto? Esa es la situación, doctores, por la que se desarrolla esta situación. Licen, y sobre la verdad histórica de los hechos. Eso es otra cosa. La verdad histórica de los hechos es el fin del proceso. Niño. Que Se desarrollan. se desarrollan y cosas que se configuran de tal manera que a veces salen sui generis, ¿no? Que no se sabe primera vez que ocurre este hecho y cómo se va a resolver. Lo mismo que se ha desatado en la política, ¿no? O sea, no se sabe cuál es la respuesta. Aquí ven, las ópticas son diferentes. Y cuando ustedes vayan, siempre vean el derecho que tiene uno de la libertad, ¿no es cierto? Aquí ha salido una situación, ahí ha salido otra situación. ¿En algún momento nos hemos salido de lo elemental? No. Así es la ciencia del derecho. Pero tenemos una base: respetar la verdad, descubrir la verdad histórica de los hechos, aplicar el derecho. Pero en algún momento nos hemos salido. No. Así es la vida humana. Es como ayer les decía, puede cambiar todo y trascender todo, pero los valores y los principios superan los siglos de los siglos, doctor. Lo único que tiene que hacer el juez es interpretar y aplicar. El juez tiene que aplicar el derecho al hecho concreto en base a todas estas herramientas, de forma que sea justa. Hay una situación, dice, no, ¿usted aplica la ley o aplica la justicia? Es bien complejo. Yo quiero que pongan en una balanza, todos y digan, ¿qué aplicaría usted? ¿Lo legal o lo justo? Y son dos cosas que realmente la balanza es así, con la diferencia del filo de una navaja, ¿no?
Sí, sí, el tema de las ciencias humanas es compleja, doctores. Y es una ciencia que no va a terminar nunca porque evoluciona, y a veces evoluciona más allá del conocimiento y de la ciencia. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pueden pasar al servicio aquí y vamos rapidito con las medidas socioeducativas y Sí. vemos un video, lo analizamos y concluir la clase. ¿De acuerdo? Más que todo es, yo digo, a mí ya me he cansado, yo prefiero ver otras cosas, pero me va a servir, digamos, nos va a servir a muchos, ¿no ve? Porque, por ejemplo, vemos que el personal subalterno no trabaja con las ganas y bajo el principio de que no se les respeta el principio de independencia judicial, ¿no? Y la ley también es clara al respecto, o sea, no hay donde perderse, y por eso sí, me va a prestar esa y qué raro que en Cochabamba los jueces de la niñez no hayan presentado, porque solo son 3 también. Porque creo que las primeras evaluaciones que iban a hacer fue aquí en Santa Cruz. O sea, nos iban a dar ya nuestra carta de retiro, memorándum de retiro, así como si fuéramos simples mortales. Ahora, como creo que No, en la Corte Interamericana han ido jueces ordinarios y dice que la Corte Interamericana les va a dar la tutela con responsabilidad al Estado. Pero eso nos va a servir. Y yo también le doy ese antecedente, dice que ya se va a tutelar ese derecho. Dios quiera. Porque Sí. todo, después de todo este barullo, ahora ya nos damos cuenta que lo que han hecho fue todo un negociado para tener cargos. Bueno, tener la arbitrariedad de manejarlo como un pañuelo. Así es. En el almuerzo lo vamos a discutir. Continuaremos. Medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas tienen por finalidad primordialmente la reintegración social y, cuando fuere posible, la reparación del daño. Esa es la finalidad de las medidas socioeducativas. Asimismo, también tienen la finalidad de evitar la reincidencia por medio de la intervención interdisciplinaria y individualización de la persona adolescente dentro del sistema penal. Las medidas socioeducativas se cumplen en libertad, con restricción y con privación de libertad. Es lo que ayer ya íbamos avanzando, ¿no es cierto? Después les voy a mostrar un video de cómo se está aplicando este tema de las medidas socioeducativas y en análisis que lo voy a dejar a ustedes. También las medidas socioeducativas se cumplen con restricción de libertad, con régimen domiciliario, régimen en tiempo libre y régimen en tiempo semiabierto, lo que ayer también ya hemos adelantado, ¿se acuerdan? Bien, las medidas socioeducativas con privación de libertad son las que se cumplen bajo el régimen de internamiento. También se podrá imponer cuando corresponda de forma complementaria al adolescente sancionado con las medidas señaladas en los parágrafos anteriores. Eso señala la ley bajo las siguientes reglas de conducta. Se debe establecer el lugar de residencia, informar sobre la residencia. En caso de que hubiera un traslado, también informar del traslado. Inscribirse, también asistir a un centro de educación formal, prohibición de relacionarse con determinadas personas, la prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y recibir instrucción especial. Otra vez, la palabra especial, doctores, nunca se olvide. Vale la pena que estén haciendo este curso porque les va a ayudar muchísimo. Se han dado cuenta que el tema niño, adolescente requiere esta especialidad y la formación que se ha ido haciendo desde esta perspectiva. Muchos se incurren en errores cuando no hay esta especialidad. ¿Ya? ¿Cómo se aplican las medidas socioeducativas? Las medidas socioeducativas en libertad son aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea menor de 1 año, sin perjudicar la actividad, el estudio o trabajo. Las medidas socioeducativas se cumplen con restricción de libertad y serán aplicadas con pena atenuada y cuando con la persona adolescente y esté comprendida entre 1 año y 2 años. El juez determinará las medidas socioeducativas en privación de libertad. Las medidas socioeducativas
privativas de libertad son aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente es superior a 2 años. Si ustedes se dan cuenta, las medidas socioeducativas, ¿qué tienen? Por finalidad la reinserción efectiva del adolescente en conflicto con la ley a la sociedad y a su núcleo familiar. Si lo estoy pasando rápido es porque ya ayer hemos visto los fundamentos, la normativa, la necesidad de aplicar estas medidas socioeducativas. El artículo 322 está en la... Sí, doctor, todo eso se les va a dar. Por eso lo estoy yendo rápido, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se manejan para la aplicación de las medidas socioeducativas? Se debe tomar en cuenta la naturaleza y la gravedad de los hechos. No es lo mismo aplicar una medida socioeducativa para una persona que ha cometido el delito de violación que para una persona que ha cometido el robo de un celular. Ahí se tiene que manejar con mucho cuidado el tema de razonabilidad y proporcionalidad. También el grado de instrucción del adolescente. No se puede aplicar una sanción a un adolescente de 14 años que a un adolescente de 18 años. La proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del adolescente, su capacidad de cumplir la medida, los esfuerzos del adolescente para reparar el daño. El tema de la edad, no es lo mismo aplicar una medida socioeducativa en la capital que aplicar una medida socioeducativa en provincias. Las connotaciones y los escenarios son diferentes, por eso tienen que despertarse habilidades y destrezas y capacitación de los que hacen cumplir estas medidas. Medidas socioeducativas de prestación de servicio a la comunidad. La prestación de servicio a la comunidad consiste en la realización de tareas gratuitas, concretas en beneficio de la población en un tiempo que debería durar la sanción penal. Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría esta medida en la ciudad y otra en la capital? Doctor. Limpieza de áreas públicas, digamos, cooperación. ¿Podemos sí, aplicar en la capital y en la ciudad, doctor? En la capital, en la ciudad, digamos, cooperación en los colegios, con pintado de paredes, si es técnico, si ese técnico electricista, entonces que repare, digamos, una instalación eléctrica en un colegio determinado, un instituto que sea público, entonces ya está justificando, o si es un profesor, digamos, tiene cierto grado de técnica que puede enseñar a otros también, jóvenes, de modo directo. Yo recuerdo que cuando estaba en provincia, cuando era mixto, cuando tenía que aplicar medidas socioeducativas a favor de la población, tomaba en cuenta también la naturaleza. Y ahí aplicaba estos principios que señalan educación, grado de instrucción, el tema económico, la connotación y la visión que tenía ese adolescente de su realidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando cometía el robo de, por decir, un celular, yo lo mandaba a la iglesia, porque sabía que el cura de alguna forma le iba a inculcar valores. Ahora sí me decía, pero es que ¿sabe qué? No encontramos living, comedor, baño, no, aquí es nuestra costumbre. Incluso, ¿sabe qué es bien interesante? Agarran pizzitas y las polleras están colgadas ahí. Aquí está su camita, aquí está la cocina, la garrafa y sus verduritas para cocinar. ¿No es cierto? Y tienes que demostrar tu riqueza por la cantidad de polleras que tienes. Mientras más polleras tienes, esa campesina es más rica, es más potentada, ¿no? Entonces nos arraigamos también esa costumbre. Y fuimos a hacer batidas, y yo preocupada porque veíamos niñas que el papá y la mamá no estaban, y había gente de la. Y una de ellas, en una comunidad, nos encontramos, y aparece un niño de unos ojos así, con las pestañas, pero hay que tener tuberculosis, morenito, chapostito, con lágrimas en los ojos, hasta el moquito se le caía, ¿no? Y dice, y habla en quechua, pero era un quechua de lindo, ¿qué? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá?
Dijo, don César, háblele en quechua, pregúntele dónde está su papá y su mamá. Se había perdido. Nosotros supimos que el niño se perdió y nosotros llamamos a toda la comunidad, como la comunidad ayudó, hace brigadas las comunidades, ¿no? La brigada dice, ¿quién es el papá, la mamá de este niño? Viene una señora y dice, ay, doctorita, ese no es pues de nuestra comunidad, esas caritas no son de nuestra comunidad. Y verdad, se identificaban. Yo digo, yo no podría reconocer si somos de la ciudad o no somos de la ciudad. Dicen, ay, no, doctorita, ese niño no es de nuestra comunidad, de la comunidad de abajo es. Y las comunidades son fronteras, se respetan. Por el tema de acceso a los servicios. Por ejemplo, esta comunidad tiene derecho de servicio al agua. Pero una casa divide que esta otra comunidad no tenga el servicio de agua. Lo mismo pasa con la luz. Una casa hace la diferencia para que llegue un servicio básico. ¿O no, licenciado? ¿O no? Es tan importante saber la parte sociológica y antropológica, social y antropológica de las comunidades para poder ingresar y poder intervenir de una mejor manera, mucho más efectiva. Y además de ser aceptadas. Así es. Porque las comunidades son bien desconfiadas. Tienes que saber su cultura, su idioma y su forma de ser. Porque si a ti te ven con taquitos, te ven con terno, tú ya eres extraño. No solo eres el cara, eres el extraño. Y tú no puedes entrar en esa comunidad. Pero tienes que ver la manera de que él se identifique y se fabrique esa empatía. ¿No es cierto? Entonces, aprueba, ¿no? A la persona que ingresa a la comunidad. Aprueba. Esa es la palabra, aprueba. Y en grupo. Y con la mirada saben a quién van a aprobar y a quién no van a aprobar. Una jailona. Aquí en Santa Cruz se maneja con ese término. En Cochabamba simplemente es la negativa de cerrar la boca e ignorarte. Y de verdad que su jibacata es mucho más importante que se llama malentendido. El jibacata de verdad es la verdadera autoridad. Lo que pasa es que a raíz de toda la política que se ha desarrollado ha habido malos dirigentes. Una cosa es dirigencia y otra cosa es ser autoridad. Y eso es lo que no se les ha enseñado, doctores. No es lo mismo ser sindicalista, ser dirigente, que ser el jibacata autoridad o la autoridad originaria campesina. Usted ha sido parte de, ha presentado proyectos. Cuando se quería presentar la ley de inclusión de los pueblos originarios campesinos, no se habló de un dirigente, no se habló de un jibacata, se habló de la autoridad más experimentada y más sabia, y esa autoridad originaria campesina le tenía que corresponder al más anciano para que desde su experiencia aplique una justicia social. Esa era la connotación de la inclusión de los pueblos originarios campesinos, que tenía que ser el más probo, el más idóneamente calificado por la población. No era aquel que tenía que democráticamente entrar, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Mayormente fue en una comunidad que maneja todo, es el que, podríamos decir, el más viejo, el que tiene más... Porque es más sabio. Sí, o sea, por su sabiduría, ¿no? Claro, porque el refrán bien dice, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y también se aplicó ese refrán al momento de la inclusión. Y las OITs, la Convención 189, aprueba en ese sentido lo que es los pueblos originarios campesinos. Y se las tiene que rescatar, nos guste o no, o que hayamos vivido también estos 13 años, hay que respetar esas culturas porque han conquistado sus derechos. No solo Bolivia la ha reconocido, independientemente de que a quien le guste o no el expresidente, no se puede desconocer que ellos existen. Porque a través de nuestra constitución, y aún existiera otra constitución, desconocer su existencia sería generar responsabilidad para el Estado terribles. ¿No? Bien, el régimen domiciliario no podrá efectuar el cumplimiento del plan individual en ejecución de una medida ni normal desarrollo. O sea, todas estas medidas no pueden afectar derechos humanos. Y se debe respetar al momento de la aplicación de una medida socioeducativa derechos y la dignidad del trato humanitario. No se puede aplicar sanciones que sean tortuosas y que impidan el normal desarrollo
del interés superior del menor. Y el interés superior del menor es en palabras mayúsculas, es igual que el principio de verdad material. La protección tiene que ser celosa. Celosa y cuidadosa. Respecto de los centros especializados, considero que esta es una materia, es netamente administrativa. Entonces, lo que yo pretendo explicar es a través de un video, ver los beneficios de lo que implica estas medidas socioeducativas y los paradigmas de su aplicación al momento de aplicarlas. Listen. Voy a hablar. Doctorita, yo tengo un caso muy particular en una familia. El adolescente de los 10 años tiene problemas de narcodependencia y la mamá, el papá, los hermanos saben, ¿no? Antes estudiaba, dejó de estudiar. Fuimos a la defensoría y a la defensoría le hicieron evaluaciones, ya lo llevamos a un centro. Con 15 pesos se vino él. Duró 2 semanas, vas a estar 15 días, así para el enganche, digamos, ¿no? Es que yo extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos. Ya 15 años el chico, el adolescente, se escapó, vino, ya la familia lo aceptó, dice que ya no va a salir a la calle, que ya no va a estar con esos amigos, porque hasta se entran con los que vendían drogas. Entonces yo le digo a la defensoría, bueno, ya volvió, ¿qué hacemos? Yo creo que lo vamos a tener que producir porque no quiero descargar. Sí. Porque sabe que nosotros no vamos a... Según los analistas, Es un líder. Es que lo que pasa, doctora, Voy a querer hacer otro, pero en este video me van a analizar de nuevo cuál es el tratamiento de derechos humanos, en este caso de este adolescente, y espero que realmente sepan identificar qué es lo que ha pasado y por qué, digamos, se acude ante la Corte Interamericana. Doctores, por favor. 26 de abril de 1991, el cuerpo joven y maltratado de un chico de 17 años agoniza en la cama del sanatorio Linde. Un par de días antes, un médico del Hospital Fernández le pregunta: ¿quién te pegó? El joven, que apenas puede hablar, responde: la lluvia. Doctores. El nombre es Walter Blasio. Era fanático de San Lorenzo y su banda preferida era Patricio Rey y los Redonditos de la Ricota. La noche del 19 de abril de 1991, Walter rodea el estadio de obras sanitarias junto con algunos amigos del barrio. Esa noche toca los redondos. Algunos de los chicos ya tienen entrada, otros no. Y Walter está entre los últimos. Justo cuando Walter y sus compañeros encuentran una entrada al predio, son interceptados por un desproporcionado operativo policial. La policía detiene a más de 100 personas, a las que lleva en diferentes micros rumbo a la comisaría 35. Para cuando llegan a la comisaría, solo 73 de los detenidos son registrados bajo diferentes excusas. El comisario Miguel Ángel Espósito, furioso por el caos, toma el bastón policial de uno de los subalternos y se desquita con el primero de los jóvenes al paso. Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito, lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado, un distinto grado y quemado los pies. Para cuando Walter llega a la oscura celda que la policía ha destinado a los 11 menores presentes, tiembla por el shock y sufre los primeros mareos. Alguno de sus amigos deja en la pared una inscripción como testimonio de la larga noche que les espera. Hacia la madrugada, Walter comienza a sufrir vómitos. La policía obliga a uno de sus compañeros a limpiar el suelo, mientras Walter es revisado por una doctora, María Esmeralda
Giacchino. Finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio. Sí. Tanto a través de la autopsia, la primera autopsia, porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo, no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto, como a través de las declaraciones del doctor Tardío del Hospital Pirovano, que fue el primero que le atendió a Walter, está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el ¿Qué tronco, pudieron causar la muerte? que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. El 26 de abril de 1991, una semana después de la detención, Walter muere. ¿Qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Y conozco mucho al chico que por el solo hecho de divertirse, no quiero que le pase lo que le pasa a mi hijo. Que sean detenidos sin avisar a los padres o por el solo hecho de divertirse. Aprovecho esto para invitar a los chicos, a los familiares, a todos los que me acompañen a la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto y de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. Lo que sigue es el periplo no menos doloroso de los padres y del abuelo de Walter, que peregrina por los medios y los juzgados durante años de los múltiples cargos presentados por la querella. La justicia solo reconoce la privación ilegítima de la libertad, por la que el comisario, ex comisario ya, Miguel Ángel Espósito, recibe una módica condena de 3 años en suspenso. Mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado. 3 años de prisión para un comisario que lo dijo todo en sus últimas palabras. Que esperábamos mínimo la pena máxima, que eran 6 años, pero la verdad que realmente ya solamente me da bronca que no se lo haya imputado por el homicidio de él, me molesta. Pero algo se hizo dentro de todo. Recién en el 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra del Estado, demandándole reparaciones a la familia Bulacio y una serie de exigencias de orden legal para continuar con la investigación y evitar episodios similares. Walter es solamente uno, emblemático, pero solamente uno de los 4.000 pibes asesinados en democracia por el aparato represivo estatal. Su recuerdo sigue vigente en la memoria popular. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Si el caso Bulacio tiene alguna resonancia en nuestros días, no es pura y exclusivamente como una tragedia, sino justamente porque refleja un mal que aún persiste, el descontrol policial, sus abusos de autoridad, sea por la represión o por el gatillo fácil, una cuenta pendiente que la democracia aún tiene que saldar. ¿Qué les ha parecido el video? Pensé que todo esto pasaba en Bolivia. Hay flagrantes violaciones a los derechos de los adolescentes con la intervención policial, ¿no? Uno de ellos, el arresto pues se puede arrestar, ¿no es cierto?, en algunas circunstancias cuando se sospeche la posible comisión de algún delito, pero este arresto no debe pasar las 8 horas que establece la ley, ¿no? Aquí por lo visto el adolescente pasó más tiempo y sufrió golpes, torturas y tormentos. A causa de ello el adolescente falleció y sobre todo no fue detenido sin que exista la presencia de los padres ni ninguna otra institución
que vele por los derechos de este adolescente, porque para que un adolescente sea detenido debe estar acompañado de su progenitor o alguna institución que lo represente. En Bolivia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y otra situación también de que bueno, se dio una privación, no se ha, al momento de dictar una sentencia en contra del policía, no se ha logrado con esta sentencia, para mi criterio, no ha sido una sentencia justa. O sea, no ha sido una sentencia en la cual se valoren las pruebas y debió haber sido condenado el policía por el delito de homicidio o asesinato, dependiendo de la valoración de las pruebas que hayan existido, ¿no? Y luego la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde otorga la reparación de los daños a esta familia. No sé si ha hecho algún otro pronunciamiento sobre esta situación de la detención ilegítima, sobre las torturas y los tormentos que el adolescente ha recibido. Ha habido sanciones y responsabilidades para el Estado boliviano, doctora. Ha habido, se ha pasado a la revisión. Y no es el único caso que pasa en la impunidad por los excesos cometidos por el Estado hacia menores involucrados con la ley. En este caso no estaba involucrado. Por circunstancias de la vida, la historia de Horacio era que trabajaba en las noches. Imagínense, trabajaba en las noches de guardia de un lugar, y la madre le dice: hijo, volverás mañana. Le dice: no, hoy día me iré a trabajar, esta noche no regresaré. Primera vez que le había manifestado eso a la mamá. Esta noche no regresaré porque después del trabajo, porque antes del trabajo me iré al concierto, y directamente al trabajo. El niño desapareció 3 días y lo llaman directamente del hospital para que vean quién era el padre o la madre. Y eso es una negligencia, ¿no? Y es lo que demandamos. No necesitamos que la mujer o el niño esté 3 días desaparecido para activar. O sea, es una situación cultural muy torpe para la vulneración de derechos y garantías. O sea, estamos esperando que alguien muera para mover el aparato. Y esas son las demandas que se han hecho, otra vez vuelvo a reiterar, en el caso Campo Algodonero. Los policías se referían: mi hija no, tu hija trabajaba pues en esos burdeles. Claro, tiene que pasar, no sé, 48 horas para declararlo como desaparecido y cosas así. Y esta es la preocupación. Y miren, y hay las responsabilidades penales precisamente por la falta de esos protocolos adecuados. Y Bolivia también sigue incurriendo, doctores. Estamos esperando 3-4 días. No, es que sabes que es que los adolescentes siempre son así, las mujercitas se enamoran y se escapan con sus novios, búsquele y todas esas cosas, ¿no? Mucho cuidado que podamos tener responsabilidad. Eso, doctora, especialmente con los casos de trata y tráfico, ¿no? Con las adolescentes, que, o sea, la alarma para que se pueda ir a buscarlo a ella y poner en acción todo el aparato de, ¿no? Tiene que ser rápido, porque lo sacan fuera del país, se lo llevan, ¿no? Entonces, 2-3 días ya ellos están lejísimos con la niña o el niño, ¿no? Entonces, eso creo que hay que... Eso también hablamos de tutela efectiva. Sí, eso vulnera. En cuanto a la intervención, doctora, cuando usted estaba viendo esto, se me viene este caso reciente que ocurrió entre el día viernes y sábado aquí, un caso que yo le comentaba. La madre pide la ayuda de la policía porque su hijo tiene tendencias a querer suicidarse, del caso que yo llevé, ¿no? Llama a la policía pidiéndole ayuda para ver si la policía le ayuda y le hablan a su hijo, lo reflexionan. Lo llevan al distrito policial que está en la zona donde vive, pero lo llevan de buena fe este policía, porque ella, la mamá, había hablado. Cuando llega ya a la unidad policial, el policía le habla y dice: hijo, mira, no tenés que hacer esto, las cosas van a pasar, y justamente estaban llamando a un pastor para que el chico pueda recibir una terapia, una ayuda así. Y cuando la mamá dice: ya está bien, estaban saliendo, uno de los policías, la fiscal lo identifica al adolescente,
que es el adolescente de este caso, y da la orden que cierran las puertas, que lo detengan, y le dicen, ese muchacho está involucrado en un hecho de violación, agárrenlo. La madre del adolescente dice, no, yo no presento ninguna denuncia, me voy, no quiero esperar a pastor, no quiero esperar nada. Y cuando la mamá está saliendo, la empujan a la mamá los policías, otro de los policías lo agarra al adolescente del cuello y el chico quiere zafarse porque no entiende qué pasa, lo arañan y la fiscal da la orden que lo encierren al adolescente en una habitación. La mamá gritaba y pedía ayuda y auxilio, nadie lo socorría porque la fiscal dio la orden que no lo suelten. Y más de eso, agarra, lo deja al adolescente encerrado en una habitación enmanillado y se van a almorzar. Vuelven a las 3 de la tarde y ya había abogados tratando de sacarlo al adolescente, plantearon una acción de libertad, porque no había ni denuncia, no había ni motivo ni siquiera para que lo arresten. Además, las circunstancias del debido proceso es lo que decíamos durante toda esta clase. Por más reprochable, escúchenme, por más reprochable que sea la conducta, podemos desgarrarnos, señor, pero toda persona ciudadana de este Estado boliviano merece respeto y derecho a la defensa. Hasta para ordenar un arresto existe un protocolo y se debe cumplir, y más aún si existe un menor de edad, no se puede actuar de esa manera. Entonces, la acción de libertad salió totalmente favorable, con responsabilidad a la fiscal y al policía que estaba asignado al otro caso, para que lo pongan ante disposición del tribunal disciplinario, porque no se puede violar de esa manera. Más aún, mire, doctora, cuando ya viendo toda esta situación dice que ordenaron el cese del arresto del adolescente, el policía, o sea, ordenaron el cese, no intervino defensoría, ordenaron el cese, y en todo ese barullo que hubo porque la abogada del adolescente se discutió, la arrestaron a la abogada igual, y el adolescente, el chico, desapareció. Cuando la mamá que estaba presentando la acción de libertad volvió a buscarlo al adolescente, otra violación, los policías ni sabían dónde estaba el menor de edad de 15 años, que ni siquiera debieron haberlo soltado, o sea, no soltarlo, sino decirle, bueno, hijo, espérate aquí, has cesado tu arresto, va a venir tu madre, sos un menor de edad, no podés firmar sin la presencia de tu mamá o sin la presencia de la defensoría. Le quisieron hacer firmar el cese de arresto como si fuera a las 3 de la tarde, cuando ya eran cerca de las 4 de la tarde. Entonces, vuelve la madre de presentar la acción de libertad y dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué han hecho con mi hijo? Todos los policías no sabían dónde estaba. Es que ustedes no debieron haberlo soltado a mi hijo, puesto en la calle, en el estado que él está, porque yo lo traje, no senté denuncia, solo vine a pedirles ayuda para que le hablen. Imagínense, yo veo así, innumerables violaciones a los derechos que tienen los adolescentes, al debido proceso desde el momento mismo cuando uno se presenta a instancias policiales con un menor, con un adolescente que aún no ha cumplido los 18 años. Sí, creo que se ha logrado el objetivo del módulo, ¿no? Eso es lo que, dentro de las lecturas, primero, no acuses a nadie, sino saques circunstancias. 2, para juzgar a alguien tienes que estar en la silla del acusado para ver cómo quieres que te traten también. Y lo otro, por más reprochable, e insisto, y es algo que también a mí me ha costado entender al momento de administrar, el tema de derechos humanos es un tema sensible y existe la situación y el principio de presunción de inocencia. Y el principio de que por más reprochable que llegue a ser la conducta, se debe respetar derechos y garantías constitucionales. Si bien es cierto, existe una víctima inocente que haya podido perder su vida o que haya sido vulnerada también en sus derechos humanos, no es menos cierto que también la persona acusada es un sujeto de derecho, que también hay que entender las circunstancias por las que ha tenido que llegar. En este caso, y en el que dice la doctora, el niño no provocó esa situación. ¿No es cierto? En este caso, además, ¿cómo actuamos ligeramente y públicamente? Decir, gracias por el trato que me dieron y por haber cumplido y haberme condenado a 3 años. Y cuando un niño ha perdido la vida,
ha perdido la vida y no ha tenido el trato humano que él ha tenido al ser juzgado. Ese niño no tenía, como dice, ni siquiera una denuncia. ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es la proporcionalidad, doctores? Yo considero, doctora, que se sigue violando los derechos humanos en todos estos bloqueos que hubieron. No, al caso, de los doctor, bandos. al caso y el video. El video se relaciona también a los protagonismos que se han dado en el país, en el altiplano, en el oriente. Sin desmerecer a ninguno. Ambos han tenido excesos. En el oriente también hubieron excesos. Violaciones a los derechos humanos de menores, de los niños, de las mujeres, adultos, transportistas. Doctor, respecto del caso que ha expuesto la doctorita, con relación a este video, para no salirnos, porque nuestra coyuntura es tan amplia en estos momentos, y hay emociones que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Hay emociones encontradas. Entonces, me parece objetiva, el ejemplito que ha dado la doctora me parece bien. Aprovechemos el ejemplo de la doctora con este caso, porque de verdad que no van a vivir, han tenido esta oportunidad de tener estas experiencias, aprovechenlas, ¿no es cierto? Digo, para mí considero que Latinoamérica es muy avanzada en sus derechos humanos, pero lamentablemente Latinoamérica, a pesar de que ha conquistado los derechos, no los ejerce, ¿no es cierto? A esta situación, mire, ya hay este precedente, más lo que dice que recientemente la doctora ha podido conocer, y digo, o sea, falta concientización, falta educación, falta especialización, ¿no es cierto? Entonces hay que ver aquí el tema, ¿no es cierto? Otra cosa que no me ha dicho la doctorita y quiero que ustedes me aporten. ¿Qué otra circunstancia? La doctora ha dicho que cuando hay un detenido preventivo o adolescente en conflicto con la ley debe estar el padre y la madre. Aquí no estaba, allá estaba. Pero igual a pesar de estar esa madre, no se respetó derechos humanos de ese menor. ¿Qué otra debe Doctor, informar también? Yo tengo alguna anotación que hice ligera del video, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué observamos ahí? Una total vulneración al debido proceso. Porque es una detención indebida. No es una detención correcta el procedimiento policial, aparte de que él es la desproporcionalidad, un abuso total ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de acuerdo está en una especialidad, por peor y más si es un adolescente. Si es un adolescente. Entonces, ¿por qué decimos detención indebida? Porque no se identifica previamente sobre qué cargo se le está atribuyendo a él al momento de que uno es detenido de asignarle una responsabilidad, un cargo, por haber roto un vidrio, por haber... que no hizo nada. Quizás quería entrar, pero no entró pues tampoco, entonces no se consumó ningún hecho delictivo en su accionar del adolescente. Pero sin embargo, lo detuvieron como si ya hubiera cometido. Entonces... Perdón, a esa partecita quiero acotar lo que dice el comentarista, dice, por la diversión de una persona, alguien falleció, porque el antecedente es que vino el policía Expósito y estaba muy enfurecido y agarró al primero, ¿no? Y muy subliminalmente el reportero dice, porque quiso divertirse, porque sabemos que en el tema de la dictadura no era un tema de torturar por torturar, había ahí el dolo de divertirse verdaderamente, ¿no? Y entrar a la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces no se comunica, diré, hay una vulneración, hay una violencia física extrema porque a tal extremo llegó. Y lo que es primordial, esencial, que hoy en día siempre tratamos de recordar y que las autoridades también están obligadas a hacerlo, no se comunicó oportunamente a los padres. Si bien ya supieron, como usted también nos está refiriendo, luego supieron, pero por tercera persona, ya los médicos, la prensa, ya, pero la policía está en la obligación inmediatamente. Lo primero, señor, ¿usted qué se llama? Alfredo Condori. ¿Sus padres dónde viven? Ir y a su puerta y decir, señora, tenemos este asunto con su hijo, ¿no es cierto? Bueno, pero hay esa vulneración de no se ha comunicado ni a sus padres ni a ningún familiar. Entonces, y la falta de tutela judicial efectiva, que
también contribuye a esa vulneración que estamos hablando del debido proceso con la no emisión de una adecuada sentencia de una para adecuada responsabilidad de este expósito, ¿no? Entonces, ¿qué determinamos? Es que hay una impunidad a los responsables, una impunidad por el tipo de sanción que ha recibido y por no haber calificado de otra manera los otros hechos, porque no solo fue como dice también el comentario, no solo fue el hecho de la detención del menor y su muerte, sino las otras acciones que identifican esa total vulneración del debido proceso que estamos refiriendo. Muy bien, me encanta el aporte de los dos doctores, excelente. ¿Puedo contar una cosita más, doctora? Sí, por si acaso, cuando hay una responsabilidad para el Estado, ustedes evidentemente los que no conocen dirán, pero si estaba muerto, ¿de qué me sirve el dinero? No, la finalidad de una reparación y una responsabilidad para el Estado, ¿cuál es? No me diga, doctor, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad de la reparación o la responsabilidad del Estado? Que los hechos no se vuelvan a cometer. Un antecedente. Exacto, ¿no es cierto? Y la indemnización implica que ante la falta de tutela efectiva, esa familia ha sido errante en busca de un derecho justo. Sí, doctor, hay una situación también que no se ha respetado, de que si un adolescente es arrestado, primeramente, como dice nuestra ley, debe ser informado por qué, ¿no? Dos, es lo que dice el doctor. La asistencia integral inmediata, se debe llamar a la defensoría y no se lo debe ingresar a las celdas. Por eso es que establece nuestra ley muy sabiamente que debe permanecer en centros especializados y que cada dependencia policial debe tener su ambiente especial para que los adolescentes ingresen y no sean ingresados a las celdas comunes. Y otro derecho que se ha violado es la comunicación permanente que el adolescente debió tener con sus familiares, con representantes de alguna institución defensora de los niños o un abogado defensor. Claro. Porque falta de conocimiento también hace tomar un cargo donde uno no está preparado, también es una responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, pero yo creo que en la parte policial, ¿no? No sé si dentro de los cabildos se ha visto de que tienen que hacer una carrera indispensablemente para poder ser incluso policía, ¿no? Claro. Y no tomar a uno, por ejemplo, del paso que no tenía nada que hacer y que de pronto se le ocurre ser policía, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que tener una especialización también ellos. Claro, es que licenciada, en el tema, no, por eso, no, doctorita, ¿sabe qué? En el tema de niño, niña, adolescente y en el caso de la mujer en situación de violencia, se dicen especializados, pero ¿sabe qué es lo triste de esos policías? 3 meses están aquí y 3 meses los mandan a otro lado. Y no sé si es deliberadamente por una política de impunidad, porque muchas veces al policía, al investigador que es después de la víctima, el actor principal para descubrir la verdad histórica de los hechos, no os trae. Porque usted cree que el fiscal, aparte de todo el trabajo que tiene, lo va a ir a traer de su mano, hasta que se ejecute el juez un mandamiento de aprehensión bajo el 82 de la obligación de atestiguar. ¿Cuánto tiempo va a tener que transcurrir, doctores? Y eso es algo que yo insisto, y justo cuando hacíamos estas batidas, hablaba con la policía y le digo, teniente, le digo, algo que me parece muy diferenciado. En temas de narcotráfico, los policías no se les va una, doctores. ¿Sabe qué? Es lindo escuchar el testimonio en temas familiares, desde un punto de vista profesional, del investigador del caso. No se le da. Pero cuando tú vas y tomas la declaración del asignado al caso en violencia, niñez y adolescencia, no me acuerdo, sí, porque un ratito estaba con el tema de la especialidad de niño, niña, adolescente, y después está en tránsito. O sea, ¿qué va a haber? O sea, ¿la infracción o el delito? ¿No? O sea, y le digo, ¿y por qué no se especializan? Y la ley 348, al igual que el niño, niña, adolescente, dentro de lo que son sus paradigmas, obliga a la especialidad. No lo hacen.
Y eso debe estar dentro de la política, de la parte administrativa. Por eso se cometen estas negligencias. Por eso se cometen estas negligencias. Falta especialidad en ese actor principal que es el policía, que tiene que especializar. ¿Cuánto dinero hay para el narcotráfico? Y también en un momento, cuando ha habido estas innovaciones, también ha habido un gasto específico que se ha dado para que la gente y los policías se especialicen. Doctora, para ir a trabajar, por ejemplo, en la FCN, para que usted vea que sí se puede, no cualquiera puede ir a trabajar a la FCN. Narcóticos no. Tienen que hacer su curso de especialización, y entre uno de esos cursos, por ejemplo, está de garras de valor, ¿no? Si no tienen eso, no pueden ir. Mi esposo, por ejemplo, él ya es policía retiré, ya jubilado, y él hizo diferentes cursos de especialización, garras del valor, cursos de especialización en los Estados Unidos, en Colombia, para trabajar en lo que era la FCN junto con la DEA. Y entonces, si se puede ahí, debería hacer lo mismo en lo que es niñez y adolescencia y en lo que es la 348. Lo que me comentaba la teniente, yo desconozco porque eso es administrativo, doctorita. Lo que me contaba la teniente era, dice, sí, hasta te pagan mejor, me dice, hasta te pagan mejor. Pero ¿sabe qué es lo triste? Me dice, que ese curso de garras, yo he visto, doctora, me dice, hay gente que deserta a la primera semana. No sé cuán duro será. Durísimo. No sé cuán duro será, y la policía me decía, no, yo prefiero todo esto de reglas de infracción y todas esas cosas, porque además dice, nos garantizan estabilidad. Y nos pagan cursos a Colombia, incluso los colombianos vienen aquí y pagan para hacer ese curso. Nosotros tenemos el privilegio de no pagar, el Estado nos da el dinero, pero es un curso desolador. Es un curso de sobrevivencia, que tienen que tirarse de paracaídas, río, comer lo que encuentren en la selva, y el mismo curso lo llevan a los Estados Unidos, el mismo curso ya a nivel internacional. Es un curso netamente de sobrevivencia. Y el motor piloto es Bolivia, con ese curso de garras, ¿no? Entonces ahí me entendí un poquito y preferí callarme, pero desde el comando general debería de especializarse y ordenar. Ya de hecho, doctora, tal vez como usted dice, ya es de cada uno, de cada policía. Lo que pasa es que me parece también sostenible este tema de esta policía que me dice, no, es que en narcóticos es verdad, incluso nosotros que estamos en las otras especialidades no logramos esa garantía, nuestros sueldos son bien ínfimos, pero sí narcóticos, porque hay dinero, pero también es una situación, claro, si te vas a enfrentar a un narcotraficante tienes que tener las condiciones. Y el trabajo, es que tiene que tener relación pero una al trabajo cosita, que hace un doctora, para que policía sepa, en nomás, selva, por ejemplo, selva. El sueldo es el mismo. A mí me dijo que era... No, yo les digo con conocimiento de causa, el sueldo es el mismo, porque sale del Tesoro General y con los rangos nomás de cabo, sargento, teniente, capitán, coronel, esa es la única diferencia. Y la única, el único acápite tiene un bono extra. Pero en cada sueldo. El bono se lo determina ahí. Pero es lo mismo, pues. Yo le digo, como tienen esa capacidad para trabajar en selva, o sea, tienen que tener la especialidad para trabajar con niñez, para trabajar con mujer. Es un tema también económico, porque el Estado no tiene su preocupación y debería de tener su prioridad a este tipo de casos, niños, niñas, adolescentes. Claro, pero el Ministerio de Justicia ha hecho muchas capacitaciones. Nosotros recién que tenemos una fiscal supuestamente, justicia penal, supuestamente, ¿no? Que esa fiscal, cualquier cosa, la especializada, doctora, ¿qué tengo que hacer en este caso? O sea, pero bueno, ya está. Fiscal de materia especializada en justicia penal juvenil, dice, pero una para los 3 juzgados. Doctora. No, nosotros teníamos ese problema y tenemos con niña, adolescente y género. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? La capacitaron por un tema de capacidad, habilidad y experiencia, porque no había los títulos, no tenían títulos, pero años había trabajado solo en esa materia, entonces como que también se había ganado esa situación. Claro. La han sacado y la han llevado a narcóticos, o sea, de un lugar tan diferente al otro, lo llevan a narcóticos. ¿De qué sirve el gasto erogado, la experiencia y el tiempo que se le ha invertido a ese personal, a ese recurso humano, para cambiar? O sea, en vez de ayudar, no colaboramos, justamente sobre lo que están hablando, y creo que lo recordaron un poco, pero creo que esto debería ser política de Estado, de que el lugar que se ocupe sea por concurso de mérito, digamos.
todo lo que tienen especialidad niños y adolescentes, que vayan para que tengan conocimiento de causa. Porque como decía la licenciada Morón, el que está desocupado y se va ahí, digamos, donde no tienen noción, e incluso en mi barrio agarraron a un niño que estaba manejando ahí en el barrio, apareció un policía y lo detuvo al niño y se lo quería llevar. Y justo aparecí yo y le digo, usted no puede llevarse a un menor de edad. Y sabe que mi hijo, usted no va a ir a ninguna parte, espere que su papá llegue. Señor policía, llámenle a su papá, porque este niño no puede ir con usted. Entonces, hay algunos que le escuchan y se calman, y hay otros que son abusivos y se lo llevan por encima de la persona que esté ahí, digamos. Pero yo pienso que debería, como política de Estado, en el caso del magisterio, por decir un ejemplo, cada 4 años nosotros damos examen, y cuando hay una compulsa para acceder a un cargo, nosotros nos presentamos. Por decir, esto que estoy haciendo aquí ya tiene un puntaje diferente, entonces uno tiene la mayor oportunidad de ganar ese cargo, digamos. Sí, yo pienso que sería o debería ser una política de Estado en todo lo que es servicio público. Doctorita, para contar, bueno, como esto yo voy a, no quiero aguardarlo, pero usted dijo una palabra clave, prioridad, y también la compañera dice política de Estado. Entonces, si estábamos conversando que a las cuestiones del narcotráfico el Estado le ha dado prioridad, es una política de Estado, pero a la cuestión de la niñez, adolescencia, a la cuestión de la violencia de género, el Estado no le ha dado ni esa prioridad, ni es política de Estado. Están creándose normas, pero todavía en la aplicación en sí no se ha asentado todavía. No hay bases, doctor. Nosotros también, yo pido que, por lo que dice la licenciada, de que la carrera debe ser esa. Si el funcionario está fallando en algunas cosas, tiene que ir a capacitarse y volver a rendir el examen. Lo mismo para los abogados, cada 4 años tiene que haber el examen. Y lo mismo para todos los profesionales. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que hemos ido a la universidad, doctores. Discúlpenme, todos. En cambio, en el tema magisterio, médicos, es diferente, por eso todavía se respeta. Y para garantizar esa situación, nosotros también tenemos que exigir como profesionales, a través de nuestros colegios, a someternos, como en Estados Unidos, 2 años, cada 2 años, para que tengas tu licencia de trabajo, tienes que ir a dar examen. Con notables, no con cualquiera, y ahí no es el tema de que le caes bien o le caes bien. Y lo mismo debe ser, como dice la licenciada, en todo el ámbito estatal. Solo así también vas a garantizar que vas a luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Bueno, doctores, yo he aprendido muchísimo. Volviendo al caso de Walter, yo decía que ahí tanto el Estado vulneró muchos derechos, como también hacia Walter, como que también los padres vulneraron sus derechos de él, ¿no? Porque lo hicieron trabajar, le dieron la autorización para trabajar siendo un menor, ¿no? Peor lo expusieron porque era nocturno. Y después no llegó mi hijo, o sea, esperé qué tiempo. Si sé que iba a ir al concierto, supe que había la trifulca, y pues, ¿no? Y investigar a su amigo, a su compañero, y qué pasó. ¿Por qué? Entonces esos antecedentes también tienen que delimitar esa situación. Sí, ustedes este video es para recordar nuestros años mozos 80, ¿no? Donde luchamos. Y también revisen, estamos en una época donde hay este tema de la sensibilidad, la lucha de la memoria. Y este video me ha parecido muy lindo, muy bonito, para recordar también nuestra infancia, y a seguir luchando por eso que hemos creído, por lo que hemos decidido, y por esa niñez que nosotros, ahora que estamos aquí ya después de tantos años encontrándonos en esta situación. Mercedes Sosa también escribe una canción en este caso. Pero lo triste y preocupante, doctora, y nuestra actualidad ya, recordando lo lindo de ayer, llamémosle así, es que sigue ocurriendo, como nos da el ejemplo. Por eso, para que no ocurra, vayan a escuchar Mercedes Sosa, escuchen ese rock también que se ha hecho. Entonces, la tarea es seguir luchando contra... La tarea es ir a escuchar a Mercedes Sosa. También, pero también acompañado, doctora, de pronto para cerrar el capítulo, acompañado a esta falta de capacitación que nos falta dentro del personal público,
está la distribución de recursos. Me tocó trabajar, una anécdota nada más, en el plan 3000 con el comandante de la FEDCB, ¿ya? Y teníamos una red donde él era parte, y resulta que él nos pedía que hagamos una carta porque había llegado como 200 movilidades para acá, para el comando, y se tenía que distribuir, ¿no? Él estaba en el Mechero, una parte donde es un poquito más céntrico hacia el plan, pero lo han trasladado un poco más adentro, que creo que no tienen movilidad. Cuando pasan un caso y van a la denuncia, ellos tienen que poner de su plata para poder moverse, entonces es bastante duro para que ellos puedan hacer efectivo esa situación con respecto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y este comandante le digo que era bastante preparado, él venía de Cochabamba, había trabajado con las EPI y todo, entonces él tenía una sensibilidad bárbara a lo que es género, lo que es niñez. Lo que faltaba eran los recursos, y él nos pedía que por favor vamos. Le hemos dado una carta, le hicimos, pero yo luego ya terminó mi proyecto y salí. Doctorita, un poquito le escucharemos, ya nos vamos a ir. Entonces, creo que eso también, ¿no? Eso también dentro del Estado y dentro de la redistribución de recursos, tenemos que estar vigilantes también, ¿no? Exacto, ese es control social. Control social. Ese es control social, que no tiene que estar limitado solo a los dirigentes, sino a la sociedad. A la sociedad. Muy bien, un aplauso para todos ustedes. También, doctora, gracias. ¿Cuál es su número de teléfono? Sí, gracias. Ahora sí, nos vamos Que a... yo lo tengo aquí en el grupo, pero no la tengo identificada. 783 2020 ¿Cuál es? 7 83 83 2020 2020 2. Tu nombre, doctora. Viviana Agnes. En lo que es la designación, todo eso, no se fijan en los médicos. Sigamos luchando por nuestros sueños, doctorita, sigamos luchando. Yo siempre digo, todos los días se vive de esperanza. Todos los días. Para que valoren todo lo que uno se prepara. Pero tiene que ser primero empezando para usted. ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo quiere ser? Y cómo quiere ser reconocida primero por la familia. Y ahí empieza. Ahí empieza. Nada es... Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, y ahí tiene que ser, y a partir de eso va a ver que las cosas se abren las puertas. Estimada doctora, les agradezco por su atención y espero que les haya servido, aunque para un poquito. Ya he cumplido mis años.